Simplemente pido lo que es mío. Tiene razón. Muy bonito discurso, señor. Pero yo pregunto, ¿qué es un contrato? El diccionario lo define como un acuerdo legal que no se puede romper. ¡Que no se puede romper! Perdón, voy al tocador. Ahora sí viene lo chido. ¿Alguna vez te la habías pasado tan increíble en una investigación de un tema? Después de dar una increíble presentación, te quiero decir que el tema es contratos aleatorios y de decisiones de controversias que pertenecen a la unidad 5. Iniciamos con contratos aleatorios. ¿Pero qué es un contrato aleatorio? Muy bien, un contrato aleatorio es aquel en el que las ventajas o pérdidas para una de las partes dependen de un acontecimiento incierto, es decir, algo que no se sabe si pasará o cuándo pasará. El riesgo es un elemento esencial del contrato. Ahora, te daré un ejemplo práctico. Un contrato de seguro de vida. Quiero obsequiarte en mi póliza de seguro de vida. Suma asegurada si ocurre el fallecimiento del asegurado. Se supone que falleció el fallecido. Ese evento es incierto, por lo que el beneficio depende del riesgo. Continuamos con decisiones de controversias. Las decisiones de controversias es el acto por el cual una autoridad, ¿como qué autoridad? Te daré un ejemplo, un juez, un tribunal o un árbitro resuelve un conflicto jurídico entre dos o más partes, aplicando la ley o reglas pactadas. Contratos de juegos y apuestas, estos son aquellos en los que las partes acuerdan realizar una actividad lúdica en la que se espera obtener un resultado incierto y se establecen ciertas apuestas o estipulaciones económicas en torno a dicho resultado. Se clasifican en dos. El primero es contratos de juegos. Este se refiere a que la participación de las partes se limita a un menor juego de azar, en el que el resultado depende únicamente de la suerte. El pago se realiza al ganador del juego. El siguiente es contratos de apuestas. Son aquellos en los que se establece una apuesta a una cantidad de dinero a favor de un resultado incierto, que puede ser un evento deportivo, una competición, entre otros. Aquí el pago se realiza al ganador de la apuesta. Ahora las características son las siguientes. Son contratos aleatorios, lo cual quiere decir que el resultado del contrato depende de un evento incierto como un sorteo o una competición. Son contratos bilaterales, lo cual involucra a dos o más partes. Son contratos onerosos, implica una contraprestación económica para participar. Son contratos con fines lícitos, que quiere decir que se debe apostar a resultados lícitos y legales. Ahora bien, los artículos que corresponden a este tema es el artículo 7978 del Código Civil y el 7979 igual del Código Civil. También podemos rescatar de este tema que en el juego las dos partes participan activamente, intentando influir en el resultado, mientras que en la apuesta, por el contrario, asumen una actitud pasiva que consiste en una mera declaración de voluntad sobre lo que ocurre de un acontecimiento absolutamente ajeno. Contrato de renta vitalicia. La renta vitalicia es un contrato donde se intervienen dos partes, el constituyente, es decir, el deudor de la renta, lo vamos a entender como don Ramón, y el beneficiario o rentista, el acreedor de la pensión. Aquí lo vamos a entender como el señor Barriga. Este puede ocurrir que la renta se constituya sobre la base de la duración de la vida de un tercero, es decir, hasta que muera. En este último, no obstante, no es parte del contrato. Y el mismo puede celebrarse sin su consentimiento y aún contra su voluntad, puesto que en nada le afecta. Aleatorio, es decir, que se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida de esta persona por la entrega de la cantidad de dinero o de una cosa mueble, etc. Principal aquí es que existen por sí mismos, tienen existencia propia, no dependen de otro contrato, es decir, solo dice bilateral, da nacimiento a derechos y obligaciones por una parte y transmite una suma de dinero o muebles o bienes raíces por otra paga, una pensión periódica durante la vida de una persona o las personas que sean determinadas, es decir, durante toda la vida, como ya se había comenzado. Oneroso, aquí pues otorga aprovechamientos y graban ahí gravámenes recíprocos. Formal, también consensual y de trato sucesivo y traslativo de dominio. Formal, porque el contrato de la renta vitalicia debe hacerse por escrito y en escritura pública, consensual y en oposición al real en vista de que no necesita la entrega de la cosa para perfeccionamiento del contrato.
Es decir, no se tiene que entregar la cosa, vaya. El tracto sucesivo, por sus efectos, se producen a través del tiempo. Y pues traslativo de dominio, como ya hemos visto, pues es una de las partes que se obliga a transmitir una cantidad de dinero o de muebles o bienes raíces a la persona que se obliga a pagar pensión o renta. Y tenemos a los sujetos, es decir, activo, pasivo y terceros. El activo es la aseguradora quien a cambio de recibir los recursos acumulados en la cuenta individual se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida o el pensionado, es decir, el arrendatario. El pasivo es el pensionado de una persona que a partir de un momento determinado de su vida, normalmente de jubilación, se le proporciona una renta, es decir, el arrendador. Y terceros, existe la posibilidad de que sea heredable por el cónyuge. Si fallece los herederos pueden recuperar la inversión, es decir, se le va a heredar mientras el tercero esté vivo. A partir de que este sujeto muera, pues ya se puede decidir qué hacer con esto. Algunos derechos de las partes es que el pensionista tiene derecho a recibir una cantidad de dinero o bienes fungibles por parte del pensionario de manera periódica. Esto según el artículo 7.985 del Código Civil. Tenemos también que el pensionario tiene derecho a la transferencia de dominio o de una cantidad de dinero determinada según el artículo 7.985. También tenemos que el pensionista tiene derecho a demandar la rescisión del contrato si el pensionario no le da o conserva las seguridades estipuladas para su cumplimiento según el artículo 7.992. De igual forma del código. Como obligaciones, el contribuyente tiene que dar ese aporte del capital. Vaya, al momento de suscribir el contrato tiene la obligación de hacer entrega del capital, es decir, el dinero o de la prestación del dinero del cual constituye su obligación principal. Y el pensionario, que es el sujeto obligado a la prestación de la renta, es decir, el arrendador, tiene como el pago efectuarse en el momento convenido. La periodicidad de la renta puede ser anual, semestral, según como se haya acordado, y dar todas las seguridades que hubiese prometido, como fianza, hipoteca, pagar la renta. Es decir, tiene la obligación de cumplir todo lo que se haya acordado al momento de estipularlo. Tenemos como fundamento legal el Código Civil del Estado de México. Regula la renta vitalicia en los artículos 7.895 al 7.999 de esta ley. Se puede dar la nulidad de es decir, por muerte de la persona cuyo favor se constituye. Es así, pues, decir, ¿dónde termina? Según el artículo 7.991, también es el nulo el contrato si la persona cuyo favor se constituye la renta muere dentro del plazo en el que se señale, que no podrá ser menor de 30 días contratados desde el otorgamiento. Y la rescisión de la renta vitalicia, según el artículo 7.992, es aquel cuyo favor se ha constituido la renta puede demandar la rescisión del contrato si el pensionario no le da o conserva las seguridades estipuladas para su cumplimiento. En el Código Civil Federal lo podemos encontrar en los artículos de 2774 al 2791. Posteriormente tenemos el contrato de arbitraje. El contrato de arbitraje es un acuerdo mediante el cual dos o más personas deciden que si surge un conflicto entre ellas, en lugar de acudir a los tribunales, ese problema será resuelto por un árbitro o un tribunal arbitral. Este contrato puede celebrarse ya sea antes de que exista el conflicto o después, cuando ya hay un problema. También tenemos algunas características principales. La primera es que debe ser voluntario. Esto quiere decir que las partes aceptan libremente someterse al arbitraje. También es sustantivo de la vía judicial. Quiere decir que el árbitro sustituye al juez y emite un laudo arbitral que tiene la misma fuerza que una sentencia. Después tenemos la flexibilidad como característica. Aquí las partes pueden elegir el número de árbitros, el procedimiento, los plazos y el lugar donde se desarrollará el arbitraje. También tenemos la confidencialidad, que a diferencia de un juicio, el arbitraje suele ser privado y confidencial. Y posteriormente tenemos economía y rapidez, que suele ser un proceso más rápido y menos costoso que un juicio tradicional. Como ya sabemos, el contrato de arbitraje es un acuerdo por el cual las partes deciden que un conflicto presente o a futuro será resuelto por árbitros en lugar de acudir a tribunales. Según el Código Civil Federal, los artículos 2944 a 2963 en este contrato deben indicar: 1. Que el asunto se somete a arbitraje; 2. El nombre de los árbitros o la forma de nombrarlos; 3. El plazo para que se emitan su decisión. Estos árbitros deben resolver conforme al derecho, salvo que las partes autoricen decidir en equidad, en el artículo 2950. El laudo debe ser escrito y firmado, de acuerdo al artículo 2958, y tiene la misma fuerza que una sentencia ejecutoriada, de acuerdo al artículo 2960. Un ejemplo de esto sería: María y José firman un compromiso arbitral conforme a los artículos 2944 y 2945, de acuerdo al Código Civil Federal. Para que un árbitro resuelva su conflicto sobre una máquina defectuosa, nombran a la licenciada Ana Pérez como árbitro, quien deberá emitir el laudo en 30 días
de acuerdo al artículo 2958 y 2960 del Código Civil Federal. El contrato de transacción. El contrato de transacción es un acuerdo jurídico mediante el cual dos o más personas resuelven un conflicto mediante concesiones recíprocas, evitando acudir a un proceso judicial. Tenemos pues varios elementos clave de este, en donde el primero sería que existe un conflicto real o potencial. Esto pues en donde la transacción solo tiene sentido cuando hay una controversia ya surgida o un riesgo de que surja una disputa entre las partes. Como ejemplo pues podemos poner un incumplimiento de contrato. Como segundo, tenemos las concesiones recíprocas. Para que exista transacción, ambas partes deben ceder a algo, aunque sea mínimo. Un ejemplo pues puede ser una parte paga menos de lo que le exigían y la otra pues renuncia a reclamar el monto original. El tercero pues es un efecto de cosa juzgada. Este pues quiere decir que la transacción cierra definitivamente el conflicto una vez firmada y cumplida. No se puede demandar nuevamente por lo mismo, igual que si hubiera una sentencia. Esto otorga seguridad jurídica. Como cuarto punto pues es un contrato en donde no solo un acuerdo moral. Esto quiere decir que pues, se debe cumplir los requisitos generales de los contratos, como el consentimiento, objeto lícito, la causa, la capacidad de las partes, entre otras. También pues porque es importante en el derecho el contrato de transacción, pues porque reduce la carga judicial, fomenta la autonomía de la voluntad, previene litigios innecesarios y es un instrumento central en mecanismos alternativos de resolución de disputas. Tenemos igual unas características resumidas, en donde la primera pues sería que resuelve un conflicto o evita uno. La segunda requiere concesiones recíprocas. La tercera pues tiene una fuerza de cosa juzgada. La cuarta es un contrato en donde obliga a las partes. Y la quinta pues permite soluciones flexibles. De este tema, los artículos principales que regulan el contrato de transacción es el Código Civil. En el Código Civil del Estado de México se encuentran en el título 16º de ese ordenamiento, que incluye el artículo 7.1534, que define la transacción como un contrato por el cual las partes hacen concesiones mutuas para terminar o prevenir conflictos. También otros artículos importantes pues es el artículo 7.1535 y el artículo 7.1536.